Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la Cruz Roja Colombiana. El día de hoy tenemos el honor de tener una gran invitada. Ella es Esmeralda Díaz, es referente de género para la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esmeralda, bienvenida a este espacio. Y bueno, esta conversación la estamos haciendo justamente para hablar un poco en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres. En ese marco, entonces, quisiera que arrancáramos un poco esta conversación preguntándote sobre cuáles consideras que son como los principales riesgos a los que se enfrentan las mujeres buscadoras. Gracias por la invitación, Angeli. Bueno, en el marco de la búsqueda para nosotros ha sido muy importante reconocer las diferentes formas de violencia que se presentan en el conflicto armado alrededor de la violencia de género. Es decir, nosotros sabemos que el conflicto armado, particularmente el conflicto armado colombiano, no se inventó el machismo, no se inventó la misoginia, pero precisamente las formas de violencia que se emplearon en el conflicto profundizaron estas formas de violencias y de opresiones. Lo que nosotras hemos identificado es que las mujeres, cuando están buscando, suelen ser víctimas de torturas, de tratos crueles, de violencias basadas en género, de acoso. Pero además de estas violencias, que son las violencias grandes que nosotros hemos identificado y que de las que normalmente se hablan socialmente, también podemos hablar de violencia económica. Cuando una persona es desaparecida de un núcleo familiar, pues tú le quitas no solamente un ser querido a esa familia, a ese contexto, a esa comunidad, sino también le quitas un ingreso. El sustento, total. A esas personas. Y como en la mayoría de los hombres, de las personas, desaparecidas en Colombia son hombres en edades productivas, pues quitarle ese ingreso significa para las familias empobrecidas una pérdida económica significativa. Dirigirse a las sedes de las entidades donde pueden buscar, que normalmente no quedan en el municipio donde ocurrió la desaparición. Que les toca irse hasta la cabecera municipal y de ahí hacer todo el proceso. Exactamente, todos esos son costos asociados a la desaparición y son costos que terminan asumiendo las mujeres sobre quienes recae la búsqueda. Esa también es una forma de violencia. Ellas siempre se ponen un paso atrás porque lo importante son sus familiares, su esposo, su hijo, su amigo o copartidario desaparecido, y dicen como, no, pues es que no es tan importante hablar de mi violencia, no es tan importante que me abusaron en el marco de la búsqueda, no es tan importante que el actor armado me desplazó por estar buscando. Porque lo más importante es buscar a la Exactamente. Y esto lo que hace es que ellas dejen de hablar de las violencias que sufren, no reclamen sus derechos, no exijan justicia sobre lo que les pasa a ellas mismas, porque la prioridad es buscar y encontrar. Bueno, y con todo eso tan interesante que me mencionas, venía pensando un poco también en algo que hemos identificado en el ejercicio desde la Cruz Roja Colombiana, especialmente para el abordaje en general de la violencia sexual y justamente todas esas barreras y fallas que hay en la atención, ¿cierto? Y en los servicios que deben ser garantía de derechos, ¿cierto? Y en ese ejercicio, en el marco de la violencia sexual, hemos encontrado barreras, digamos, que son bastante invisibles, como el tema, por ejemplo, de no tener los recursos para poder ir hasta los lugares, ¿cierto? Que ya tú lo reiterabas, pero también el tema del desconocimiento que tienen los funcionarios frente a las formas de violencia sexual y violencia basada en género. Entonces, cuando, por ejemplo, en el marco de que una mujer buscadora vaya y diga, pues sí, estoy buscando a mi familiar, pero me pasó que este funcionario o esta persona me violentó de X o Y manera y no se reconoce. Hay un problema que es generalizado, no solamente en el caso de la desaparición, sino en todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres, y es la falta de conocimiento de lo que constituye una violencia. Entonces, si tú eres una mujer campesina que consiguió el dinero o se pudo escapar del municipio porque estamos buscando en medio del conflicto para llegar hasta la cabecera municipal o a una ciudad capital a presentar la denuncia, y cuando llegas a la institución, primero los funcionarios, pues estamos en un contexto en el que no hemos sido socializados ni educados, ni el pregrado, ni ninguna escuela de formación, a menos que sea específica, nos forman para hacer preguntas sobre las violencias basadas en género, nos forman para hacer cuestionamientos a las mujeres sobre cómo han sido tratadas y abordadas. Y adicionalmente a eso, en el contexto que estaba presentando, pues las mujeres hemos normalizado profundamente ciertos comportamientos. Entonces, si un funcionario le hace insinuaciones a una chica que viene desde, no sé, apartado hasta Medellín a presentar la denuncia, pues ella incluso se puede sentir halagada en algunos contextos porque lo que le han dicho es que el tipo le está coqueteando, y es un doctor además, y encima de eso es el doctor que le va a recibir la denuncia. Es el que me va a ayudar. Exactamente, entonces ella dice, no, pues no es tan grave, a menos que ocurra algo que la lastime físicamente.
las mujeres no solemos identificar las violencias y lo que es peor, las cuestionamos, porque incluso cuando nos sentimos incómodas, porque el funcionario o porque incluso el actor armado, cuando las mujeres van a preguntar dónde está, qué pasó, les hace tocamientos, las tortura, las retiene de forma ilegal. Y además entendamos las estructuras de poder que hay alrededor del tema. Y si el contexto es finalmente la desaparición, pues si lo grave es que está mi hijo desaparecido, las mujeres solemos desestimar las incomodidades que sentimos, y eso sigue siendo una gran barrera al momento de hablar de violencias basadas en género. Cuando una mujer sale de la finca o sale de las labores domésticas que realiza porque empieza a buscar, cuando se traslada de lo privado a lo público, las mujeres sufren una gran sanción social, pero ellas se sancionan a sí mismas porque, como les he enseñado toda la vida, que el lugar es adentro, que el lugar es la casa, que el lugar es el cuidado, cuando salen y se movilizan y se vuelven lideresas o se vuelven mujeres que reclaman sus derechos, ellas dicen: claro, como este no es mi lugar, pues me toca soportar, me toca aguantar. Esto me parece muy curioso porque en el marco de lo que nosotros hemos estudiado también de las violencias basadas en género, este es un comentario que ocurre muchísimo todo el tiempo, y es cuando ocurren las violencias basadas en género son temas de crianza, ¿cierto? Es lo que escuchamos muchísimo, y es un tema de, oigan, pero esperen, porque también si los padres y madres reproducen ciertos estereotipos es porque ellos también fueron educados bajo otro sistema, y más arriba, y más arriba, y más arriba. Entonces esto también nos lleva a entender que justamente esos temas de crianza tienen que ver con el sistema, ¿cierto? Que está reproduciendo y nos pide reproducir esos estereotipos también todo el tiempo. Si bien son los estereotipos los que les dicen: usted es la mamá, usted tiene que ir a buscarlo, o sea, si usted es una buena mamá, tiene que ir a buscarlo, si usted es una buena esposa, tiene que ir a buscarlo. Son los estereotipos también los que dicen: nosotras somos mujeres y las mujeres aguantamos todo lo que sea por nuestro hijo. Y es esta misma autoconvencimiento lo que hace que ellas terminen juntándose con otras, construyendo lazos, terapiándose, si se permite la expresión, entre ellas mismas, ¿no? Nosotros hemos encontrado, no hemos podido hacer una evaluación de impacto de las enfermedades asociadas a las mujeres que buscan, pero no es casual que muchas de ellas hayan tenido cáncer, que tengan problemas articulares, los problemas en los ojos. A mí me causa mucha curiosidad que hay como en el lenguaje popular siempre decimos: llore, que eso le alivia, que eso descansa, pero llora 20 años a ver qué le pasan a tus ojos, ¿no? Total. Son mujeres que tienen muchos problemas de visión, que tienen los ojos con diferentes tipos de enfermedades, y eso estaba muy asociado también a la forma en la que ellas se tragan todo ese dolor, porque pues es muy difícil en el contexto en el que habitan contarlo, insisto, también porque pues siguen buscando en conflicto. Entonces tampoco es que puedan tener espacios muy abiertos en su comunidad para salir a buscar, cuando en algunos casos hay señoras que me dicen: mire, yo es la primera vez que puedo hablar de todo lo que me ha pasado porque el señor que desapareció a mi hijo es mi vecino. Entonces yo no puedo poner ni siquiera un letrero en mi casa porque... Y no me puedo ir, además, ¿cierto? No me puedo ir porque es que yo vivo con mis 3 hijas y mis nietos y mi esposo, y cuido a mi papá, que es una persona mayor que tiene ya enfermedades. Ahí hay unas relaciones también en territorio que se escapan de la lógica de lo que uno puede entender desde Bogotá o de lo que uno puede vivir acá. Y quisiera también, ya para ir cerrando este importante espacio, que en el marco de estas articulaciones que podemos hacer tan importantes entre las organizaciones humanitarias, bueno, todo el sector humanitario, nos pudieras decir algo como muy breve frente a cómo nosotros podemos aportar justamente, uno, a visibilizar. Creo que justamente esto que estamos haciendo es un ejercicio de visibilización, pero también a pensarnos qué más podemos hacer, más allá de decir como, oiga, esto está pasando con las mujeres buscadoras, qué más podemos hacer como organizaciones humanitarias. Yo creo que hay un montón de trabajo por construir, no solamente hablar de esto, en nuestras herramientas metodológicas, incluir marcadores, indicadores, categorías de análisis de violencias basadas en género, formar a nuestros equipos y a nuestros investigadores para que hagan las preguntas, para que no importa si ya de entrada asumen que no hay nada que decir sobre el género y sobre las violencias de las mujeres, preguntar siempre, poner el tema de conversación en la mesa siempre es muy importante. Los actores humanitarios, las instituciones humanitarias también tenemos la posibilidad de interactuar con los actores del conflicto armado, y ahí también tenemos una tarea súper importante de hablar con ellos. En el marco del derecho internacional humanitario, o sea, ahí está todo el escenario. Y de sensibilizar alrededor de pues esto suena muy desafortunado, pero lo que todas entendemos es los mínimos en el conflicto, los mínimos en la guerra.
la posibilidad de también construir con otros actores y aprender de los actores que ya no hacen parte del conflicto, como excombatientes, exmiembros de fuerza pública, para entender cómo operaban esas formas de violencia y saber cuáles fueron las violencias a las que estaban asumidas, pues que tuvieron que asumir las mujeres. Justamente con todo eso que tú nos acotas al final, que creo que son unas claves súper importantes para el trabajo en cooperación desde el trabajo humanitario, también contarte que en el marco de la cooperación que tiene la Cruz Roja Colombiana con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que ellos tienen pues el 6R, ¿cierto? Tienen un mandato para trabajar todo en el marco del conflicto armado. En el marco de esta cooperación nosotros tenemos 2 líneas muy importantes también, en donde sé que podemos impulsar justamente estas claves que nos regalas ahora, y es en el marco de la línea de prevención y mitigación del riesgo de la violencia sexual, en donde tenemos como unos públicos objetivos muy clave. Uno de ellos es dirigido hacia funcionarios, ¿cierto?, de las instituciones, justamente para hacer estas sensibilizaciones y mejorar la calidad de la respuesta que le dan a las víctimas o sobrevivientes. Y el otro que también tenemos, que es dirigido a las comunidades, y ahí es muy importante también esto que mencionas, porque nos ayuda también a que las comunidades logren tener construir ellos mismos sus mecanismos de autoprotección comunitaria, ¿cierto? Un poco para qué hacemos para dar respuesta frente a las violencias basadas en género que se cruzan con otros tipos de hechos victimizantes como la desaparición, y pensarse qué podemos hacer en comunidad para respaldar y acompañar a las mujeres buscadoras, por ejemplo. Entonces por ahí sé que podemos hacer grandes apuestas. Y la otra línea que tenemos, que es la línea de protección de vínculos familiares, que sé que con esta línea han cooperado en varios momentos también ustedes desde la unidad, y es muy importante para nosotros visibilizar justamente el rol que tienen las mujeres buscadoras en este escenario, ¿no? Y sé que podemos seguir trabajando en el tema, y de nuevo reiterarte muchas gracias por estar en ese espacio, y nos seguiremos encontrando. Muchas gracias. Gracias.